¿por qué el niño? ¿Y por qué tanta bulla con los niños? ¿Por qué tanto ruido con los niños? ¿Por qué es urgente que el niño conozca a Dios y su palabra? ¿Por qué es urgente que un joven conozca a Dios y su palabra? Porque este mundo, hermanos, está en puras tinieblas. Yo te pido que abras tu Biblia en 2 de Crónicas, por favor, en el capítulo 33. Vente a 2 de Crónicas, capítulo 33, y tenlo ahí listo en el versículo 1, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. No lo vamos a leer todavía, yo te pido que veas ahí en la pantalla. ¿Y por qué urge invertir tanto en los niños? Yo te quiero decir algo. Quizás tú sabes mucho de la Biblia. Quizás tú ya fuiste enseñado y entrenado. Y quizás Dios te ha traído a Vida Nueva, Guatemala, y tú dices, yo quisiera servirle a Dios. ¿Sabes? Los ministerios infantiles es una buena oportunidad. El estar allí, una clase que has preparado los domingos, la semana, para enseñarla los domingos a tu grupo de niños, te va a usar Dios tremendamente. Y necesitamos maestros como no tienes idea. Pero es urgente invertir en los niños. Y ahora yo te voy a pedir que pienses no solamente en estos niños de la iglesia. Piensa en tus hijos. Tus hijos. Tus hijos. ¿Cuántos de aquí tienen hijos de 50 años? Sí, la felicito, muy bien. Él es uno. Qué bueno, hermana Nelly. Hermana Nelly está con su hijo aquí. Un aplauso, hermana Nelly, ustedes escuchen. Byron. Yo no creía que Byron tenía 50. Yo creía que tenía 70. No sé. Creía que tenía menos. Traga años este hombre. Traga años. Qué bueno, qué excelente. ¿Quiénes tienen hijos de 30 años para arriba? Levanta la mano. Wow. Y ahí somos varios, ¿verdad? Ya. ¿Quiénes los tienen de 20 para arriba? Ya un poquito más. ¿Quiénes tienen hijos de 10 años para arriba? Wow. Ya va creciendo. ¿Quiénes tienen hijos o recién nacidos hasta los 10 años de edad? Levanten la mano. Wow. Entonces, los chicos de esta iglesia están entre recién nacidos y los 20 años. Wow, qué impresionante. Yo te quiero pedir que pienses no solamente en estos chicos, piensa en los de tu casa. Porque yo te quiero animar a algo. Tu primordial ministerio son tus hijos. Son tus hijos. Yo me acuerdo cuando las tres niñas de nosotros estaban chiquitas, estoy hablando de 3 y la otra 5 años, la otra no había nacido, o cuando llegaron a 10, la otra tenía 6 y la otra tenía 12. Yo me acuerdo que yo estaba bien afanado, buscando cómo le voy a hacer para pagar una casa, pero quiero pagarles un buen colegio, pero quiero ahorrar para la universidad. Yo estaba afanado. Y la empresa que yo tenía, aunque no lo crean, fui empresario, hermanos. Fui empresario. Pequeño empresario, pero fui empresario. Me consumía un montón de tiempo. Y un día Julio Contreras me dijo, mira, Chechito, ven. Yo te quiero animar a que tengas un balance. Qué bueno que querés que tus hijas sean profesionales. Pero él dijo esta frase: ¿de qué le sirve a Checho si ganare todo el mundo y perdiere a sus hijos?
Esa frase quedó retumbando en mi mente y en mis oídos, hermanos, en mi corazón. ¿De qué le sirve a Checho si ganare toda la plata del mundo, pero se le pierden los hijos? Piénsalo, piénsalo. Qué bueno que quieres que sean profesionales y que estudien en la universidad y se gradúen. Aunque ahora el mundo se las está poniendo fácil, ¿verdad? Creador de contenido y son millonarios. Y abres un canal en YouTube y ya ganas un montón. O la inteligencia artificial y los patojos ya no quieren levantarse de su escritorio y ahora quieren ser millonarios, ya no con las carreras que nosotros aprendimos, que ingeniero, que arquitecto, que abogado, que médico. Interesante, ¿verdad? De hecho, cuando tú te fijas que la inteligencia artificial está amenazando muchas de esas profesiones, y yo te conté que Bill Gates asegura que esta generación, cuando ya tenga 25 años, lo que están haciendo ahorita, Elise, la hija de Aaron y Fabiola, cuando tenga 25 años no va a ir al médico. Todo va a ser a través de inteligencia artificial. Y muchos van a ser desplazados. Pero yo te digo, qué bueno que estás interesado en que tu hijo crezca. Pero hay algo más. ¿De qué sirve que sea un gran ingeniero o un gran doctor y no conoce a Cristo? Te voy a decir algo. Sería la tragedia más grande de tu familia. Lo digo en amor. Sería la tragedia más grande de tu vida. Vas a tener muchos logros, va a ganar mucha plata, va a ser un tremendo profesional en Guatemala. Pero sin Cristo, ¿de qué le va a servir a él si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Por qué es urgente invertir en los niños? Yo te lo he puesto ahí, porque cada día que pasa, el caos espiritual del mundo va en aumento. Hermanos, cuando Satanás engañó a Eva, él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba corrompiendo a toda la humanidad. Y lo que ahora ves en todo el mundo, si eres alguien que te interesa cómo está el mundo, cada día que uno abre las noticias es más deprimente. Es más deprimente. ¿No se han fijado en algo? ¿Se han fijado que hoy la institución ya no vale nada? ¿Se han fijado? La institucionalidad ya no vale nada. Tienes a un presidente que llega al poder y la Constitución le dice no puede ser 2 veces presidente. ¿Y qué te dice él? A mí que me importa la Constitución. Yo voy a ser presidente el tiempo que yo quiera y nadie me va a quitar de aquí. Y no es solo un país, es en muchos países hoy. Pero te van a llamar dictador. No importa que me llamen dictador. Yo llegué al poder y me ha costado. Aquí me quedo. La institución ya no tiene valor. ¿Se han fijado que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, bien vestiditos, firmaban un acta en donde decían le declaramos la guerra? A ver, Hitler escribió bien diplomáticamente, le declaramos la guerra a Polonia. Hoy cualquier país ataca a cualquier país sin andar diciéndole te declaramos la guerra. ¿Se han fijado? La institución ya no vale. Este mundo está en caos, en caos. Estaba escuchando yo a Trump decirle a Irán que no mate a la gente que sale a las calles a protestar. Y en Estados Unidos están matando gente en Portland, en Oregon, Minneapolis, Minnesota, Los Ángeles, Florida. Ese señor diciéndole a aquellos no lo hagan y aquí lo están haciendo. Tú dices, ¿qué pasa? Es que el mundo cada vez está más en caos. Pero
como bien cantaba Billy Joel, "We didn't start the fire", nosotros no comenzamos esta locura. Satanás sabía lo que estaba comenzando. Y yo quiero que tú veas que ese caos espiritual no tiene una solución política, ni tiene una solución psicológica. La solución al caos espiritual es puramente espiritual y demanda una generación de niños y jóvenes que estén fascinados, absortos al ver a Dios, que cuando abren la Biblia se quedan petrificados de ver la vida limpia que Dios pide en contraste con la vida sucia que ellos llevan. Es eso la única solución en este planeta. Y la única institución que es capaz de producir a esos niños y jóvenes se llama iglesia. Pero hay una segunda, es tu familia. Es tu familia. Son tus niños que te están viendo. Cómo hablas, cómo tratas a tu esposa, cómo reaccionas cuando te insultan. ¿Tienes un niño? Hay 2 ojos que te miran. ¿Tienes 2 niños? Hay 4 ojos que se están fijando y están tomando apuntes. Estamos viviendo la época de un caos completamente espiritual alrededor del globo, alrededor del mundo, hermano. Nuestros papás, muchos, vivieron en tinieblas. Y eso es lo impresionante. Yo tuve abuelos, yo siempre te he hablado por el lado de mi papá, Papá Chepe, Mamá Tencha, un nombre raro, ¿verdad? Pero así se llamaban, así les decíamos. Y por el lado de mi mamá, Papá Ben y Mamá Yaya. Todos eran buena gente. Todos eran buena gente. Pero los 4 se fueron siguiendo una religión que lo único que hizo es tenerlos cegados hasta llevarlos a la tumba. ¡Qué terrible! La historia que vamos a ver ahora es la de un abuelo y un nieto. Un abuelo y un nieto. ¿Cuántos aquí están en el fabuloso club de los abuelos? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos de aquí tienen a su abuelo vivo? A uno por lo menos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Son buena onda los abuelos, ¿verdad? Son un gran invento. Yo te he dicho, los abuelos y las tías son un gran invento de Dios realmente. Buenísimo. No sé cuántos de ustedes recuerdan a Ezequías. No Ezequiel, el profeta, Ezequías, el rey. Ezequías, a ver, yo te ayudo a recordarlo. ¿Te acuerdas de aquel rey al cual Dios manda a Isaías a ir a la casa de él y le dice, ve donde Ezequías y dile que arregle sus asuntos porque va a morir? Isaías va, le toca la puerta. Sí, buena, don ese. ¿Qué tal? Sí, soy Isaías. Pasa adelante. Rey, te traigo una palabra de Dios. Bendición, palabra, deme palabra. La palabra es que dice el Señor que arregles tus asuntos, que pongas en orden, que hagas el testamento porque vas a morir. Y Ezequías se puso muy triste. Isaías se da la vuelta y sale de la casa. Y Ezequías se va contra la pared y llora delante de Dios como nunca había llorado. Y le dice, Señor, porque había sido un buen rey, Señor, mira mi vida, que yo he tratado de andar limpiamente contigo.
El Señor lo escucha. Y el Señor detiene a Isaías, que ya iba por el patio. Ya iba de salida. Y el Señor le dice: Isaías, ¿sí? Regrésate y dile a Ezequías que le regalo 15 años. 15 años, yo ya te he dicho, 15 años. ¿Qué se puede lograr en 15 años? En 15 años puedes llevar a tu hija de niña a entregarla a su esposo en el altar, ¿sí o no? En 15 años. En 15 años puedes tomar a tu hijo que está en último de primaria y verlo graduarse de médico. 15 años se pueden lograr muchas cosas. Yo sé que cuando uno está más chiquito, 15 años, dice 15 años. Pero de 64 años que te digan te regalo 15 años, uno dice, wow, es bastante. 15 años. Y va y le dice el Señor que te regala 15 años. Y, aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Este Ezequías tuvo un hijo. Se llamó Manasés. Pero dice la Biblia que Manasés hizo lo malo delante de Dios. Un hombre, por cierto, uno de los reyes que comenzó a reinar muy jovencito. Dice la Biblia que comenzó a reinar de 12 años. Y dice la Biblia que, fíjate, teniendo un papá tan ejemplar como Ezequías, introdujo en Israel la hechicería, el culto a Astarot, el culto a Moloc. Es impresionante, no solo la hechicería. Él mismo ofreció a sus hijos a Moloc. ¿Te puedes imaginar? Yo te he contado que Moloc es esta efigie de hierro que hacían los filisteos, ¿verdad? Y lo ponían con brazos así y abajo le ponían una hoguera donde encendían. Y los rituales consistían en que los pueblos filisteos llevaban a sus niños y se los ofrecían a Moloc. Ponían al bebé ahí. Que si agarraras a Elís, que tiene 4 mesecitos, y se la ofreces creyendo que estás satisfaciendo al Dios verdadero. Impresionante. Y este hombre, conociendo a Dios, al Dios verdadero, introduce todo eso ahí. Y dice la Biblia que se excedió en la maldad. De hecho, hay un versículo que dice que derramó mucha sangre. ¿Quién? El abuelo Manasés. A ver, yo les dije, abran sus Biblias en el capítulo 33, versículo 1, y dice así, mira qué interesante. ¿Cuántos años tenía Manasés? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Ahora, ¿cómo comienza el versículo 2? Pero, yo ya te he dicho, lo hablábamos con Julio y con Steve cuando estábamos en San Salvador, que sería bonita una serie de los peros en la Biblia. Pero, el pero es un pelo en la sopa, hermanos. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó. Oye, ya algún rey los había botado, claro, su papá. Él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a los Baales. Los Baales son los demonios. E hizo imágenes de acera. No quiere ver una imagen de acera. Es lo más obsceno que hay. Y adoró a todo el ejército del cielo. Está hablando de demonios. Y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová. Oye esto. En el templo puso imágenes de dioses paganos. Qué terrible esto. De lo cual había dicho Jehová en Jerusalén, estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Qué atrevido. Dice el versículo 6, miren, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agüeros. Esta es una especie de zodíaco para ver, o si quieres el tarot es una especie de agüero. Agüeros hay un montón. No es el Kun Agüero, por cierto.
Era dado a las adivinaciones y consultaba a los adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. ¡Qué impresionante! Este abuelo no solamente introdujo tinieblas donde había luz, sino que duró mucho tiempo en el poder. ¿Saben ustedes que es el rey que más años gobernó? Es el rey que los israelitas conocieron, que gobernó durante más años, 55 años en el poder. Impresionante. Alguien diría, ¿y por qué no lo mató Dios? Porque Dios respeta las decisiones de los hombres. Y Dios tiene misericordia. Y tuvo misericordia de este hombre, porque vas a ver, empezó mal, pero terminó bien. Manasés fue un hombre que desvió a todo un país. ¿Cómo así, Checho? Vente, salta por favor al versículo 9. Ahí te dejé en el versículo 6, pero mira el versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Fíjate, este hombre contagió con el pecado a toda una nación. Yo estaba pensando mientras veíamos a los chicos pasar aquí, yo les digo algo, tú dirías, pero esa no es una graduación en el colegio, no tiene tanto valor. Quizás en mi corazón tiene más valor que la del colegio, porque quiere decir que el chico se ha mantenido, sus papás han seguido viniendo para mantener a su chico expuesto a la palabra. Y Manasés era un hombre que desvió, y estos niños al crecer pueden llegar a ser sal y luz en la tierra. Pero si nuestros hijos no son instruidos en la Biblia, fácilmente van a ser contagiados con la maldad. Ustedes, yo creo que ni necesito decírselos. La maldad se le pega a uno, pero en el aire más. ¿Cuántas veces no te dijeron tus papás? Lo malo sí que te pega, ¿verdad? Lo bueno, nada. ¿Verdad que les dijeron? ¿Y tenían razón o no tenían razón? Sí. Lo malo se le pega a uno bien rápido. Basta ver a los niños que comienzan a ir al kinder y vienen hablando malas palabras. Y tú dices, ¿qué pasó? Yo no le he hablado malas palabras. Adivina dónde se le pegó. Interesante, ¿verdad? Porque se los pega tremendamente. Pero este hombre desvió a toda una nación. Nosotros queremos que los chicos que produzca Vida Nueva Guatemala sean chicos que sean sal y luz. ¿Sabes tú que la sal tiene dos funciones? Una de ellas es dar buen sabor a las cosas y la segunda es preservar para que nada se pudra. Esto es buenísimo. En la antigüedad no habían refrigeradores. ¿Cómo crees que mantenían la carne? Untándola y rellenándola de sal. Tener sal en la casa era como tener un refrigerador. Por eso a la gente, algunos soldados, Roma les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. Salario. Interesante, ¿verdad? Pero esa segunda de Crónicas es que este hombre contagió a toda una nación. Ahí está, mira la pantalla. Manasés pues hizo extraviarse a toda Judá y a los moradores de Jerusalén. Y no solo para hacer mal, mira lo que dice, para hacer más mal del que habían hecho los palestinos. O sea, este hombre le enseñó a los demás, voy a decir este joven, porque ya tenía 12 años, le enseñó a los demás a pecar y a pecar bien. A hacer maldad, pero hacerla peor que los pueblos vecinos. Impresionante, impresionante esto. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, la maldad es altamente contagiosa. Levítico capítulo 14, capítulo 19, versículo 29 dice así: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya, ¿qué? La tierra
y se llene de maldad. En ese versículo la tierra, ¿sabes qué es? Es la tierra prometida donde estaba Israel. Puede llegar a contaminar todo un país. Y nuestros chicos, nuestros jóvenes en Vida Nueva, Guatemala, deben ser jóvenes que marcan la diferencia. Manasés, sin embargo, fíjate, llegó un punto en donde se arrepintió. No voy a predicarlo, solo te cuento rápido. Dios, viendo tanta maldad, mandó a los babilonios a llevarse presos a los judíos. ¿Dónde vivían los judíos? En Judea. Y se lo llevan para Babilonia. Y estando preso, dice la Biblia que ese hombre estaba en tanta angustia que en su angustia se arrepintió. Yo siempre he dicho, qué bendición cuando vienen las angustias a la vida de uno, porque Dios está tratando con uno. A ver, ¿cuántos de ustedes están en angustia ahorita? Angustias hay de todo tipo. Angustias financieras. Enero siempre es de angustia financiera, ¿verdad, hermanos? Angustias financieras, angustias familiares, angustias maritales, angustias de salud. ¿Cuántos de ustedes están en angustia? Todos están muy bien. Puchis, qué bueno. Yo les voy a decir una cosa, qué bueno cuando hay angustias, fíjense, hermanos. Las angustias para un hijo de Dios, para alguien que conoce al Señor, puede hacer que uno cambie su estilo de vida que no ha estado muy bueno. Fue el caso de Manasés. ¿A dónde está, Checho? Salta por favor al versículo 12, del 12 al 13, y dice así: mas luego que fue puesto en angustias, Manasés, el abuelo, oró a Jehová su Dios. ¿Cómo dice? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, es que me encanta esto, mira, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¡Wow! Ojo, lo volvió a poner rey. ¡Qué impresionante! Y dice así, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Y sabes qué comienza a hacer Manasés? A limpiar a todo Israel de los ídolos que él había introducido. Qué bueno, mira, esto me hace ver que en la angustia uno puede clamar a Dios. Y a veces, hermanos, estamos pero tan metidos en nuestros propios clavos que no le clamamos a Dios. Qué bueno cuando un creyente en angustia clama a Dios. Esas angustias son deliciosas, hermano. Mira, yo te digo esto, ahí está en tu pantalla. Mira, hay angustias que nos hacen buscar al Señor. Oseas, capítulo 5, versículo 15, dice así: andaré, dice Dios, y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Yo lo he dejado en amarillo y subrayado. Y en su angustia me buscarán. Qué calidad las angustias que nos hacen recapacitar y decir: yo la he regado, yo tengo que ir a enderezar esto, yo tengo que arreglar esto, con el Señor o con quien haya que platicar, pero yo tengo que arreglarlo. Qué buenas las angustias en el corazón. Y las angustias emocionales son buenas también, porque nos hacen voltear a ver cómo está nuestra vida. Y si no fuera por una angustia, no haríamos cambios en nuestra vida. Pero qué rico es la angustia que transforma al alma. ¿Sí o no, hermanos? Qué deliciosa es la angustia que hace que el corazón se arrepienta. Para terminar este primer punto, yo te hago esta pregunta. ¿Has sido tú como Manasés en su vida? Yo fui así. Y le tomó al Señor 24 años de mi vida rendirme. Y me buscó, hermano, me buscó.
usando un término centroamericano, me taloneó, hasta que me encontró y me rindió. ¡Qué bendición! Manasés, si no hubiera sido por la angustia, no se inclina a orar al Señor. ¿Saben ustedes que hay mucho creyente que ha dejado de orar? Me voy a incluir ahí. Yo no quiero aquí parecer el gran espiritual. Habemos creyentes que dejamos a un lado nuestra comunión con Dios. Nos fascinan otras cosas. La prioridad en nuestra vida no es estar con el Señor. Lo vimos como el primero de los valores. La intimidad con Dios es nuestra prioridad. Y si estar con Él no es nuestra prioridad, quiere decir que alguien más te tiene fascinado. Quiere decir que algo más te tiene fascinado. Yo fui como Manasés en mi vida. Y qué bueno el arrepentimiento, hermanos. Qué bueno. Dios me llevó por tiempos de angustia. Y la angustia no tenía que ver con un cáncer. No, tenía 24 años. Bueno, hay cánceres a los más tempranos, yo sé. Pero nada, no tenía que ver nada. ¿Sabes qué? Tenía que ver con mi cerebro. Por alguna razón, Él hizo bajar en mi cerebro los niveles de serotonina, de dopamina. Y entré en una depresión increíble, hermanos. ¿Han estado deprimidos? Qué feo estar deprimido, ¿verdad, hermanos? Es feo, es muy feo. No se lo deseo a nadie. Vas a tu cuarto, te inclinas, tratas de buscar algo, a Dios quizás, y estás deprimido. Qué feo, es horrible. Mi angustia fue de carácter emocional y yo le doy gracias a Dios por esa angustia. Yo te hago la pregunta, ¿has influenciado a otros para hacer el mal? No lo hagas. No lo hagas. Te animo a influenciar a otros a buscar al Señor. Estos chicos están aprendiendo a testificar con estos 5 colores. Va a ser bonito ver el fruto de ellos. Y estarían influenciando a sus compañeros en el colegio. Qué bueno. Y yo te hago la pregunta, ¿has pasado por la angustia que convierte el alma? Qué bonito, ¿verdad? Qué bueno. Ahora te quiero llevar a que veas al nieto. Al nieto. El nieto de este abuelo, yo sé que suena redundante, pero el nieto de este hombre se llamó Josías. Ahora, Josías fue un niño nada común. Y Josías comenzó a reinar, oye esto, de 8 años. Yo me imagino, siempre que leo la historia de Josías, ¿cómo habrá sido cuando lo sentaron en el trono a Josías de 8 años? Y no le llevaban los pies al piso, ¿verdad? Y le decía, sentate aquí, yo creo que él, yo no sé, con su iPad se sentó, ¿verdad? Y te vamos a poner la corona, y la corona toda le quedaba bailando, pero era el rey. 8 años, pero era el rey. Era el niño rey. De 8 años comenzar a reinar. Lo impresionante es que, y te vas a dar cuenta, desde niño buscó a Dios. ¿Sabes tú que primero y segundo de Crónicas es exactamente el mismo recuento de primero y segundo de Reyes? Es el mismo, lo mismo. Y en segundo de Reyes se menciona el nombre de la mamá. Yo siempre he dicho, con algunos buenos reyes se menciona el nombre de la mamá por alguna razón. Por alguna razón. La Biblia dice, oye, hijo mío, los mandamientos de tu padre y escucha y está atento a las instrucciones de tu mamá. En otras palabras, quien dice qué se va a hacer es el papá. Quien está cerquita de la jugada con el niño para decirle cómo hacerlo y supervisar que lo haga, adivine quién es. Mamá. Mamá. Desde niño buscó al Señor. Y a la edad de 12 años, la edad en que su abuelo introdujo las tinieblas en una nación, este chico a esa edad de 12 años sacó las tinieblas de esa nación y metió la luz.
Qué impresionante. ¿A dónde está, Checho? Vente conmigo, por favor, al siguiente capítulo, el capítulo 34. Yo te quiero que vayas al capítulo 34. Yo sé que vamos saltando en esto segundo de Crónicas, pero vete 34, versículo 1. 34, 1 al 3. ¿Están listos? Segundo de Crónicas 34, 1 dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Cuánto reinó el papá? 55. ¿Cuánto reinó el nieto? ¿Cuánto reinó el abuelo? 55. ¿Cuánto reinó el nieto? 31. Es bastante, hermanos. Son 2 de los reyes que han reinado mucho. Impresionante. Y dice así, vente conmigo. Versículo 2. Me encanta. ¿Cómo dice la primera frase? A ver, léanlo conmigo. Hizo, detente. ¿Cómo leímos de su abuelo? Hizo lo malo. Pero su nieto hizo lo recto. Qué impresionante. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. No que David, el rey David, haya sido su papá inmediato, sino que era descendiente de David. Y dice así, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Sígueme, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a ¿qué dice? A buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a ¿qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de esculturas e imágenes fundidas. En otras palabras, este niño pasó a ser un joven que cambió completamente toda una nación. Que me encanta, hermanos, que me encanta. Yo quiero que tú veas algo. Nada más precioso que un niño que está enamorado de Jesucristo y de su palabra, hermano. ¿Sí o no? Yo les voy a decir, a mí me encanta. Les animo a que un día lo hagan. Vayan a meterse, pidan permiso ahí, yo no sé quién esté de maestra, y pídanle permiso porque quieren estar en la clase. Vayan a esta que está aquí, de preescolares. Quédense un domingo ahí. Vean cómo los chicos de 3 años, de 4 años, de 5 años, memorizan la Biblia y la dicen. ¡Qué precioso! Y nosotros a veces ni queremos agarrarla más. Solo hasta el domingo la agarramos ahí en el polvo y vámonos para la iglesia, pues. Ya casi no hay de esos chicos en el planeta, hermanos. Ya casi no hay. Es una especie que se está extinguiendo. Salmo, me encanta el Salmo 1:1. Alguien dijo que el Salmo 1 es la descripción de Jesucristo, y yo lo creo. Pero también es la descripción de un niño que ha sido instruido en la palabra de Dios. Mira lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son los que se burlan. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Wow. ¿Sabes? Una forma de decirlo. Sino que en la Biblia de Jehová está su delicia. Y en la Biblia medita de día y de noche. Qué precioso, hermanos. Que nada más precioso que ver a un niño enamorado de Dios y de la Biblia. Y regálenme unos minutitos para que terminemos de ver de Josías. Josías es un niño a quien la Biblia le conmovió, le consternó. Así, en otras palabras, un chico que cuando oía la palabra se conmovía, sus entrañas, yo no sé, tocaba algunos nervios de su cerebro que lo hacían llorar, lo hacían
quedarse absorto de entender quién era su Dios. Ya no hay de esos niños. Tú debes producirlos en tu casa. Ya no hay de esos niños. Nosotros aquí en estas benditas aulas que Dios nos ha regalado, tenemos la oportunidad de influenciar la vida de un niño. A ver, vente ahí por favor al versículo 18, estamos en 34, ahora salta por favor al versículo 18 al 21. Yo te quiero contar aquí la historia rápido, porque esta predicación no es larga. Te lo explico para que al leerlo lo entiendas más rápido. Viene este niño, que ahora es un joven, y le dice al sacerdote y a los escribas: miren, vayan allá donde se está reconstruyendo el templo. Vayan y den el dinero que necesitan para reconstruir el templo. No les pidan cuentas, porque son hombres honrados. Déjenlos avanzar en la obra. Y entonces vienen ellos, van allá al templo, ¿verdad? Y cuando llegan, uno de ellos le dice a ese que había enviado el rey: mira, fíjate que encontramos este libro. Encontramos toda esa empolvada, ¿verdad? Como que era la Biblia de nosotros los domingos, ¿sí? Toda llena de polvo. Encontramos este libro. Lo abren y adivina qué libro era. Adivina qué libro era. La Biblia. La Biblia. Ese libro que tienes en tus manos, lo encontraron en los escombros. Y van donde el rey. Y uno de los escribas le dice al rey: rey, encontramos este libro. ¿Sabes cuántos años habían pasado en que la nación de Israel no abría la Biblia? ¿Sabes cuántos años? 475 años. ¿Sabes cuántos años por ende tenían de no celebrar la Pascua? 475 años de pura tiniebla. Y este niño rey, este joven de 12, manda estos a él, y el otro encuentra eso, llegan donde él, y él dice: léemelo por favor. Y lo leen, y cuando lo leen, el chico de 12 años se conmueve, llora y se rasga sus vestidos. Para un judío, rasgar los vestidos era señal de arrepentimiento o de tristeza. Y él dijo: hemos hecho mal en este país. Vente conmigo, por favor, ahí el versículo 18 al 21. ¿Listo? Estamos terminando, aunque no lo creas. Dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio el libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: vayan, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Impresionante. Y salta conmigo al 26, por favor. Salta conmigo al versículo 26. Al versículo 26. Unos versículos adelante. ¿Lo tienes? Y dice así: mas al rey de Judá, o sea, le mandaron la respuesta. ¿Se acuerdan que él había mandado a consultar qué dice Dios sobre mí y sobre esto? Y llegan y le dicen: fíjate que Dios manda a decir, y aquí está: mas al rey de Judá, dijo Dios, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro
Y ojo, hermanos, porque esto es el centro y la médula de esta predicación. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras, la Biblia, sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, está hablando Dios, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Qué cosa más impresionante, hermano? Estamos viviendo una era en donde la Biblia no es importante. Y en donde para la iglesia de hoy en día, para los creyentes, abrirla no les conmueve el corazón. Ya no les conmueve el corazón. Leen un proverbio y como que están leyendo el periódico de hoy en la mañana. Como que te aburre. Y este niño joven de 12 años lloró, se conmovió su corazón cuando escuchó todo esto. ¿Qué me encanta eso? ¿Sabes por qué? Porque esto hace voltear, hace que Dios voltee a ver. Yo una vez te pregunté, ¿qué es lo que en el planeta hace que Dios voltee a ver a esa persona? Eso está en Isaías capítulo 63, versículo 2. ¿Estás listo? Dice así. Pero miraré, dice Dios. Y por cierto, ese verbo en hebreo es voltear a ver. Entonces lo que está diciendo aquí Dios en Isaías es: pero yo, Jehová, que he hecho el universo, que me deleito viendo las galaxias. ¿Se pueden imaginar el espectáculo de Dios desde el cielo, viendo una supernova explotar y convertirse en un agujero negro? Pueden ver al Señor viendo los clústeres donde están naciendo estrellas y galaxias. Y Él está desde arriba viendo el movimiento de los astros. Y qué deleite. Pero nada lo hace voltear a ver más que esto. Pero voltearé a ver a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y es con E minúscula, está hablando del alma de Él. Y yo lo dejé en amarillo y subrayado. Y que tiembla a mi palabra. Yo te pregunto, ¿tiemblas tú cuando abres la Biblia o ya no? ¿Tiemblas tú cuando abres la Biblia o ya no? Hoy en la mañana estuvimos con ese grupo como de 15 y abrimos la Biblia. Y me encantó ver a algunos estremecerse y volver a leer el versículo porque lo que habían leído les había impactado. Ya no hay ese arrobamiento con Dios. Ya no hay ese, me voy a apartar con mi tacita de café para estar en la presencia de Dios y abrir su libro, porque cuando lo abro y leo algo, me impacta. Qué precioso, hermanos. Josías, y mira, yo intencionalmente lo he ido poniendo por su edad. Mira el primero, Josías, un niño nada común. Luego Josías, un joven a quien la Biblia le conmueve, pero llegó a ser hombre. Y Josías fue un hombre, un rey que transformó a toda una nación. ¿A dónde está, Checho? Ahí está, 2 de Crónicas 34. No lo busques, va a aparecer en la pantalla. Dice así: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Jehová. Fíjate, ya leyeron, ya le encontraron, ya le fueron a decir, le leyeron el libro, se conmovió, cayó de rodillas orándole a Dios, y Dios dijo: me conmueve verte conmovido por mi palabra. Y dice así: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Mira, se llevó a todos, se llevó al pueblo. Y dice así: los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, toda la nación, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Quién la leyó esta vez? El escriba. ¿Quién la leyó esta vez al pueblo? ¿Quién? Josías. Tan impactado estaba con lo que había
leído en la palabra que dijo, esto lo tiene que saber todo el país. Esto lo tiene que saber todo el país. Y lo llamó a todos, se llevó a los escribas, a los fariseos, vénganse, vamos, reunámonos. Yo no sé si fue en la plaza central, ¿verdad? Y digo, miren el tesoro que yo he encontrado. Quería que toda la nación se encontrara con su Dios también. ¡Qué impresionante! Y mira lo que dice ahí, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y sigue, aquí está, mira ahí en las pantallas, porque ahí lo tienes. Y dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto. Mira el pacto que hizo. Vamos a caminar en pos de Dios y vamos a guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos. Ahora, si no te ha impactado nada, por favor, saca sus antenitas porque aquí termina todo. Con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! No solo las leyó, las puso en práctica. Y les dijo a los otros, muchachos, la hemos regado. Es tiempo de volver a Dios. Y leyó la Biblia y les dijo, hagamos un pacto. Hagamos un pacto que vamos a vivir de acuerdo a las palabras que están aquí. ¡Qué impresionante! Mira, aquí está, yo te dije, 475 años sin celebrar la Pascua. Y mira aquí, me voy a saltar para efectos de entenderlo más rápido. Segunda de Crónicas, mira tu pantalla. Segunda de Crónicas 35, 1 dice así, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. ¿Desde cuándo no se hacía? Mira el versículo de abajo, Segunda de Reyes 23, 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban en Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No habían celebrado la Pascua. Yo sé que para nosotros los gentiles decirlo no significa mucho, pero para el pueblo de Dios sí. Impresionante, hermanos. Yo termino aquí. Esta es la última diapositiva, te prometo, y te dejo irte. ¿Qué tipo de niños o qué tipo de jóvenes estás produciendo en tu casa? ¿Qué tipo de niños o de jóvenes estás produciendo en tu casa? ¿Como Manasés o como su nieto Josías? Yo te lo dejo. Juan Alberto, ¿qué tipo de niños estás produciendo en José y en la nena? Kevin y Sharon, ¿qué tipo de nenes están produciendo? ¿Qué tipo de nenas están produciendo? ¿Van a impactar este país o no? Y si no te ven a ti enamorado de Dios y de su palabra, nada lo va a emocionar. Arturo, Nicolo y Marena, ¿qué tipo de nenes estás produciendo? Edgar García y Ekaterina, ¿qué tipo de nenes están produciendo? Luis, está Luis Osorio con nosotros, lo soltó Trump, hermanos. Luis, lo vi pasar por último a los nenes. ¿Qué tipo de nenes estás produciendo? ¿Qué tipo de nenes? Otto, Areli y esos dos, ¿van a influenciar a toda una nación o no? No lo hago para poner los reflectores sobre ustedes, hermano. Es porque es importante que... ¿De qué sirve que sean profesionales si no van a ser la sal y la luz de este mundo?
Yo felicito a algunos al ver el tremendo trabajo que han hecho con sus hijos. Los felicito. Me encantó ver a Jorge y Melda Pacheco y ver a Luis, ¿verdad? Y Andrea y a Tisri. Atentos al libro. Se nota que han hecho un buen trabajo en su. Qué impresionante, hermano. Ustedes que tienen nenes chiquitos tienen una tremenda oportunidad en sus manos, hermano. Porque ¿de qué sirve que tu hijo ganare todo el alma, todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve? Vamos a orar. Padre, gracias por estos niños que vimos aquí ahora. Y gracias por los niños que están en nuestros hogares, Señor. Gracias por los jóvenes que viven en nuestra casa también, Señor. Nosotros somos los responsables, número uno, de que crezcan enamorados de ti y de tu palabra, Señor. Que puedan ser como Josías, el niño rey, que desde los 8 años te buscó estar contigo. Qué precioso, Señor. Y que cuando encuentran el libro, se consternó, Señor. Qué impresionante esto, Señor. Padre, ¿cómo necesitamos hoy en día en Guatemala niños de 8 años, jóvenes de 12, jóvenes de 18, que cuando la Biblia es leída, se conmueve su corazón, Señor? Porque tú lo dijiste, Señor. Pero miraré al que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gracias, Señor. Gracias por ser muy bueno. Gracias por este grupo de comienzos, porque quieren crecer, Señor. Ten misericordia de ellos y ayúdales a madurar, Señor. Gracias por estos chicos que se graduaron ahora. Ten misericordia de ellos y que tus ojos estén sobre ellos. Dice la Biblia que el ángel de ellos ve en tu rostro todos los días. Padre, cuídalos, Señor. Y que crezcan para que cambien Guatemala, Señor. Para que influencien a toda una nación cuando el mundo está en caos, Señor. Gracias, Padre, por ser muy bueno. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén.